Hola, preciosos, ¿cómo les va? Muy bien, me imagino. Hoy la tía Josefa les va a contar una historia que está en la Biblia, la palabra de Dios, en San Lucas, capítulo 15, del 11 al 32. Y cuenta la Biblia que Jesús les cuenta a sus discípulos una historia. Dice que había un hombre que tenía 2 hijos y era muy rico el hombre, y uno de sus hijos le dijo que se quería ir y que tenía que darle su parte de la herencia que le correspondía, y su papá le dio su parte y el hijo se fue. Dice que se va y empieza a malgastar todo lo que el papá le había dado. Dicen que se gastó todo en cosas malas, hacía cosas que no debía, gastaba en lo que no debía, hasta que en un momento dice que se daba el lujo, se daba los gustos en hacer todas las cosas que no estaban bien hacer. Gastaba en cosas feas, en cosas que no servían, en cosas que a Dios no le agradaban, hasta que llegó un momento que él se quedó sin nada. Malgastó todo lo que le había pedido al padre. El otro hermano, sin embargo, se quedó con el papá trabajando en el campo, en la hacienda, en todo lo que tenían. Él se quedó con el papá. Pero este hermano, que era más bravo, más difícil de llevar, era muy... Él quería hacer lo que él quería, no quería hacer lo que decía el papá, y se malgastó todo. Llegó un punto que no tenía ni para comer y fue a pedir trabajo. ¿Y saben qué, chicos? Lo ocuparon en un lugar donde se crían los chanchos, siendo que el papá tenía de todo, era rico y él estaba como quería. Fue a trabajar en un lugar donde vendían y criaban chanchos, y dice que él tenía tanto hambre que hasta llegó a comer la comida de los cerdos porque no tenía plata, estaba sin nada. Y dice que se arrepiente en un momento y dice: yo trabajando acá, que no tengo para comer y estoy comiendo la comida de los chanchos, siendo que mi papá tiene todo y yo malgasté todo lo que tenía. Así que voy a ir a la casa de mi padre y voy a pedirle que me tome como alguno de sus empleados. Y dice que fue para la casa del padre, y cuando el padre lo vio llegar, dice que antes que llegara hasta su casa fue corriendo a abrazarlo, porque el papá lo amaba y deseaba que volviera a su casa. Él era un padre que lo perdonó y lo amaba tanto que dices que lo que fue que hizo cuando lo veían llegar y todo, le dijo a todos los que estaban en su casa, a los que lo servían a él, que hicieran una gran fiesta, que mataran al becerro más grande, que pudieran hacer una fiesta porque su hijo había vuelto. Mientras tanto, su otro hermano vino y vio tanto alboroto, tanta fiesta, tanta cosa, y le dice: ¿qué pasa acá? ¿Por qué, dice, este alboroto? ¿Por qué esta fiesta? Y los empleados del papá le dicen: es que tu hermano ha vuelto. ¿Ha vuelto tu hermano? Y él, en vez de alegrarse, se enojó. Se enojó mucho porque dice que él, que siempre estuvo con su papá, nunca le había matado un cabrito ni nada para comer con sus amigos. Y vino este que había perdido todo, este otro hermano, que había malgastado todo, y el papá le hace una fiesta. ¿Cómo era eso? No lo podía entender y se había enojado mucho.
Entonces le dice al papá eso, ¿por qué había hecho eso? Y el papá le contesta que él siempre estuvo con el papá y tenía todo a disposición para usarlo cuando quería. Y que su hermano, que estaba perdido, estaba muerto, estaba lejos y pensó que estaba muerto. Y volvió, lo recibió con toda la alegría y con todo el amor, porque Dios nos ama así como este hombre amaba a su hijo, que a pesar de que se portó mal, que gastó todo lo que tenía, a pesar de que no le hizo caso, cuando se arrepintió, pudieron volver a su casa y pudieron volver a ser lo que eran antes, y le regaló un anillo, lo vistió con las mejores ropas, porque así es nuestro Padre amado también. A veces nos vamos, no queremos ir a la iglesia, no nos gusta ir con mamá, con papá, y no queremos ir, queremos hacer lo que nosotros querramos, y Dios siempre nos espera con los brazos abiertos. Y a pesar de que a veces las personas grandes hacen cosas feas, se alejan porque les da vergüenza, porque no se animan a volver, pero Dios siempre les da una oportunidad, y si uno se arrepiente y los buscan a Dios, Él siempre los va a esperar, como este papá al hijo pródigo que se había ido con los brazos abiertos, y dice que hay fiesta en el cielo cuando uno que ha pecado se arrepiente. Espero que le haya gustado esta apasionante historia. Nos vemos la próxima semana con otra muy linda historia de la Biblia, la palabra de Dios. Dios los bendiga. Hasta la próxima.